Este es el secreto para entender lo que lees sin memorizarlo y sin importar que sea mucha información. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar con un ejemplo paso a paso cómo puedes aplicarlo hoy. Ayer estuve todo el día en el WeWork estudiando Derecho Procesal Penal 2 porque tengo un examen dentro de poco. Y la verdad es que no he estado muy juicioso con la universidad. Tengo mil excusas por dar. Me la he pasado trabajando, me quise incluso salir de la universidad como lo conté en otro video. Pero en estos días mi novia me mostró un podcast que decía una frase que era "Circumstances don't change our responsibilities". Y después de escuchar eso me di cuenta que las excusas que me estaba dando antes, que seguía repitiéndome en mi mente, no justificaban mi falta de estudio. Y estos justamente fueron mis objetivos, fueron estudiar eficazmente y estudiar eficientemente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Eficientemente significa hacer lo mejor posible las cosas, invirtiendo la menor cantidad de recursos, en este caso el tiempo. Por otro lado, estudiar eficazmente significa aprender la información y recordarla realmente por mucho tiempo y ojalá haciéndolo de la forma más concienzuda posible, entendiendo la información. Pero mi reto era que la información estaba difícil de recordar. Me pusieron a aprender una cosa que se llama los actos de investigación en Procesal Penal 2. Y de lo que se trata es de un montón de actos, de 31 actos, que uno tiene que buscar la manera de recordar y que además cada uno de esos actos tiene unas características particulares que también tiene que recordar. Mucha información, ¿no? Hice un mind map en donde todo arranca de un simple punto de información, que son justamente en este caso los actos de investigación. Para conseguirlo tuve que primero leer los apuntes que me prestaron. Esos apuntes que te acabo de mostrar no eran míos porque no fui a clase, porque no estaba juicioso este semestre. Luego tuve que identificar la estructura que tenían y eso lo hice acá. Entonces dije, ok, hay distintos actos de investigación, hay unos actos que no requieren orden del fiscal, hay otros actos que sí la requieren y luego hay otros que requieren control previo, posterior o mixto por parte de un juez, además de que requieren ya sea orden del fiscal o no lo requieren. Luego creé una estructura que yo entendiera mejor. No se trata solamente de que uno tome la estructura que le enseñan o la estructura que está en los apuntes que uno tiene, sino que con esa estructura como base cree esa estructura que le va a permitir codificar la información, que es simplemente la forma en la cual uno va a llevar la información de apuntes o de videos, de lo que sea, a la mente. Y lo último que hice fue justamente plasmar esa estructura en una aplicación. La aplicación que están viendo ahora es la aplicación de Nevo. Utilicé un framework que viene en realidad de consultoría que se llama Mutually Exclusive Collectively Exhaustive. Para eso puedes usar un diagrama en el que tengas todas las opciones disponibles, que incluyas las situaciones que se pueden dar. Y para que te hagas un ejemplo, lo que yo puse fue primero dividir estos actos de investigación en que no requieren orden del fiscal y aparte de eso que sí requieren orden del fiscal. Y lo único que hice fue dibujar el panorama completo. No hay más opciones. O algo requiere orden del fiscal o no lo requiere. Incluso hacer este video es un acto que no requiere orden del fiscal, para que lo vean así. Pero una vez hice esa división, seguí dividiendo el mapa. Por ejemplo, acá lo que hice fue que los que no requerían orden del fiscal se dividían en dos: los que requerían control judicial o los que no requerían control judicial. Y eso lo hice tanto para los actos que requerían orden del fiscal como para los que no. Por ejemplo, esto que están viendo acá de no control judicial son los actos que no requieren orden del fiscal y que tampoco requieren orden judicial. Sería mucho más difícil recordar esa frase de una. Mientras que si uno estructura la información de una forma mejor, pues es muchísimo más fácil de recordar y uno no se siente tan abrumado con la cantidad de información y con la tecnicidad o el tecnicismo, bueno, creo que se dice tecnicismo, que uno tiene que implementar. Pero ese es el truco detrás de este método, es simplificar. Algo muy importante que tienes que hacer para que sea más efectiva esta técnica es que tienes que relacionar las distintas piezas de información entre ellas e incluso tienes que relacionar esas piezas de información con información previa que ya conozcas o que ya recuerdes. Bueno, sí, súper chévere la estructura, pero ¿eso realmente sirve de algo? La respuesta es sí, pero solamente si uno es capaz de recordarla. Y la mejor forma de verificar si uno recuerda o no algo es preguntándose si recuerda la información. Intentar decir la información, eso es lo que se conoce como memoria declarativa. Y como yo lo hice, fue que tomé un documento de Notion que está dentro de un template mucho más grande que probablemente lo explique en otro de mis videos, en donde puse explique los actos urgentes y empecé de lo más general a lo más específico a tratar de recordar toda la información. Acá está los que no requieren control judicial, justamente los actos que no requieren orden del fiscal,
los actos que sí requieren orden del fiscal, y toda la información está estructurada, está organizada de la misma forma en la que había puesto la información en el mind map. Pero así fue como pude recordar 31 actos de investigación sin memorizarlos. Probablemente en este momento ya sepas cómo recordar la información utilizando mind maps particularmente, pero no sepas cómo concentrarte al estudiar. Si esa es la razón que te está deteniendo para continuar, acá te dejo este video en donde te muestro cómo hacerlo con el método DEC. Nos vemos. Chao.